Este domingo 7 de septiembre, los invito a sumergirse en el Macondo del siglo XXI en Aracataca, Colombia. Un evento único donde los concursantes del 2025 nos traen a la vida a los inolvidables José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán. Imaginen revivir la magia de 100 años de soledad y conocer a Remedios, quien aún camina entre nosotros en Latinoamérica. Será una jornada llena de literatura, cultura y sorpresas que nos conectan con nuestras raíces. No se lo pierdan, los espero en Macondo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Directo a tu CPU por Telestar Televisión Supercable Canal 3. También estamos por Surimar Televisión y por Telestar. Recuerden, Virtual Televisión también a nivel internacional, conexiones que tenemos a nivel interno aquí en Perú y a nivel internacional. Pues gracias por participar. Recuerden que estamos con nuestros concursos Notas Migratorias César Vallejo y Macondos del siglo XXI. Hoy conectados con todo un grupo bastante numeroso de participantes esta edición 2025 de nuestros concursos y vamos a intentar satisfacerlos, complacerlos en materia literaria. Ya tenemos la conexión con Aracataca. Ahí el rostro que ustedes ven es de Rolo. Vamos a, antes de presentar a Rolo desde Aracataca, esas imágenes son de Aracataca, el lugar donde la magia de 100 años de soledad pues tuvo epicentro con el famoso Macondo. Ya vamos a ahondar un poco en la temática, pero antes vamos a presentar a parte de nuestro jurado que en esta oportunidad está representada por nuestro amigo y excelente literato ganador del concurso Notas Migratorias en Poesía y que de alguna manera pues también él se identifica con este encuentro que nos permite hermanarnos más allá del concurso. Recuerden que este concurso, más que eso, es, creo yo, un curso. Le quitamos el con y nos quedamos con curso, porque vamos a aprender, estamos aprendiendo muchas cosas. Aún tenemos esos José Arcadio Buendía, aún tenemos esos em, personajes vivos en Latinoamérica. Y todo eso lo vamos a descubrir hoy. Pero vamos con los saludos entonces de nuestro jurado, Luis Manuel Marcano, gracias por participar. Darnos una introducción entre lo que podría ser esa magia de Macondo y observada desde un lugar como el Perú, donde también hubo otro mágico, o sea, que se acaba de ir, ¿no? Que es Mario Vargas Llosa. Y ni hablar pues de César Vallejo y todas las utopías que por ahí manejamos al nivel de la literatura latinoamericana. Bienvenido, Luis Manuel. Gracias, don Jorge, por esta oportunidad de dirigirme a vuestros participantes en estos fabulosos premios del concurso Nota Migratoria César Vallejo, tanto para poesía como para periodismo, literatura y los Macondos. Creo que Macondo es un concepto ya dentro de la cultura latinoamericana que tiene que ver con esa magia de la creación del Gabo y que se ha regado por todo Latinoamérica. Creo que existen macondos en cada uno de nuestros pueblos. Existen Aurelianos Buendía, existen héroes, existen villanos, existen historias, existen misterios. Y creo que redescubrir ese espacio tan maravilloso dentro de nuestra vivencia y de nuestro tejido sociocultural es algo que la sociedad de la Fundación Universidad Hispana ha hecho durante varios años y que realmente yo aplaudo a quienes han participado y han sido victoriosos, ganadores en este concurso. Los recordamos y a quienes vayan a ganar los aplaudimos y los recibimos en esta gran familia que significa la Fundación Universidad Hispana. Así que vaya este saludo y el entusiasmo de haber participado, de seguir participando. Quisiera mandar un saludo especial para toda América Latina que se viste de gala en estos concursos de notas migratorias. Muchas gracias, don Jorge, por haberme permitido hablarles. Bien, bien, gracias a ti, Luis. Pues, la magia pues está abierta. Vamos a hacer un pequeño adelanto ya cómo está la conexión con Aracataca. Tenemos a Rolo. Bienvenido, Rolo.
Preséntanos ahí un poquito a los que te acompañan y cómo está la mañana allá en Aracataca. Bienvenido. Hola, buenos días. Buen día. Buenos días a todos desde Aracataca. Aquí nos encontramos con las Úrsulas de Macondo. Con ustedes, nuestra amiga Jaina, una de las participantes número uno del trabajo de Remedios La Bella. Jaina. Hola, mucho gusto, mi nombre es Jaina Barcas Negra, soy guía y artesana de aquí de Aracataca. Con cada uno de los papeles que realizamos queremos transmitir la magia que tiene Macondo y todo el realismo mágico de Aracataca y que escribió Gabriel García Márquez en cada una de sus obras. Ajá. ¿Qué edad tienes tú, Zaida? ¿Cuántos años tienes? ¿Qué edad tienes, Zaida? ¿Qué edad tiene? 25 años. 25. Ah, qué bueno, qué bueno. Bienvenida, bienvenida. Gracias. Mari. Mi nombre es María José, también hacemos un trabajo con la guianza de acá del pueblo y artesanías y también estamos prestos para interpretar cada uno de esos personajes vivos de las obras de nuestro Nobel Gabriel García Márquez. Ajá. Mari, ¿tú eres su mamá de Zaida, no? La mamá adoptiva, sí. Qué bueno, qué bueno. Bien, bien. Bueno, vamos a ir descubriendo algunas cosas. Ustedes saben que ya el hecho de que tengamos a Zaida y Mari, pues nos dan una idea de que el factor femenino todavía está vivo en la Cataca y el Macondo que todos conocíamos. Pero antes de seguir ahondando, también tenemos que recordarles que siempre estamos tratando de hacer una especie de contrapunteo entre el análisis de lo que significa pues la presencia de Gabriel García Márquez, pero desde la perspectiva de Mario Vargas Llosa, ¿no? Y por ahí teníamos algunas anotaciones que la vamos a ir mencionando y luego le vamos a ir preguntando también a nuestros concursantes si hasta qué punto manejan ellos algunos puntos, valga la redundancia, relacionados con lo que les vayamos mencionando. Por ejemplo, en torno a esto, tenemos que Mario Vargas Llosa habla pues de García Márquez. Recuerden que él tuvo la palabra final porque fue el último en irse. Y escuchar hablar a Mario Vargas Llosa del Gabo, pues es como si estuviéramos escuchando a Camus hablando de Sartre, a Tolstoy de Dostoyevsky, una cuestión así, ¿no? Es decir, un contrapunteo entre dos palabras mayores en materia de literatura. Y de allí que nos hace bastante eco el tratar de rememorar algunas situaciones vertidas por Mario Vargas Llosa, ¿no? Por ejemplo, él recuerda que conoció a García Márquez como escritor mucho antes de verlo en persona. Algunos se quedaban con aquel momento en el que lo conoció físicamente en el aeropuerto de Maiquetía, allá en Caracas, cuando Mario viajaba pues a recibir el premio Rómulo Gallegos y el Gabo acababa de publicar Cien años de soledad. Pero resulta que Mario Vargas Llosa pues nos comenta, nos cuenta de que él ya lo había conocido antes, claro, no físicamente, ¿no? Pero lo había conocido a través de la literatura, de haberlo leído más que otra cosa, ¿no? Él trabajaba en ese tiempo en París, en la década del 60, en una radio televisión francesa, y ahí recibía libros latinoamericanos que los solía pues leer con bastante minuciosidad para ver cuál de ellos podría interesarle al público francés. A una editorial en especial que había allá que se llamaba Editorial Juliat. Dentro de esos libros, pues el primero que leyó Mario Vargas Llosa fue El coronel no tiene, quien le escriba, ¿no? Que es el famoso libro de Gabo. Lo leyó en francés, comenta Mario, sin haber oído antes el nombre de García Márquez. Y aquí hace varias anotaciones respecto a lo que significaba ese momento. Recuerden que no estamos hablando de la era
de los chats, de internet, de nada de lo que conocemos actualmente, ¿no? Incluso para poder comunicarse telefónicamente era oneroso, era bastante caro y también era dificultoso. Nada de la tecnología actual existía y era muy poca la comunicación o el conocimiento entre nuestros literatos a nivel de Latinoamérica. Y eso marcó pues el inicio del conocimiento de Mario Vargas Llosa hacia el realismo mágico de El Gabo. A partir de ese momento comenzó a buscar más obras del autor colombiano, como La hojarasca fue otro de los libros que encontró por ahí, y así descubrió que había en Latinoamérica una voz literaria poderosa que aún no se había dado a conocer en su país de origen de Mario Vargas Llosa, que es el Perú. Y él lo descubre precisamente allá en Europa. Bueno, esa es parte de la magia del encuentro entre estos dos personajes. Vamos a ver qué nos dicen nuestros participantes. Si alguno tiene algún punto al respecto que tal vez haya indagado, que nos pueda comentar, nos levanta la manito y le damos la palabra. Hola, Ah, sí. hola Jorge. A ver, Rolo, ¿tú qué nos dices, Rolo? La pregunta en cuestión, Jorge, es sobre el tema cómo se fue involucrando personalmente Vargas Llosa con Gabo o Sí, cómo ajá. fue. ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo se involucraron de alguna forma? Ujú. Bueno, lo que nosotros tenemos de conocimiento es ese tema sobre la literatura del realismo mágico, cómo se enlaza con con la política, ¿no? Y Ajá. cómo Gabo hace un análisis investigativo de la forma como Vargas Llosa mira la política. Es lo que nosotros hemos podido percibir en el Gabo a través de conocerse ellos entre ellos, más que conocerse como personas, como amigos, es ver la política dentro de la obra literaria garcía-marquiana. Y por eso Vargas Llosa se interesa en este libro de El coronel no tiene quien le escriba, porque es una forma crítica de ver cómo el Estado abandona al pueblo. Ujú. Buen punto el que toca, Rolo. Pero vamos a darle la palabra a nuestro canciller, Luis Manuel Marcano. ¿Qué puedes decir al respecto, Luis Manuel? Gracias, gracias, don Jorge. Bueno, como dije hace un rato, el nombre de Macondo es mucho más que un simple escenario literario. No, se ha convertido en ese símbolo cultural, en el tejido de toda América Latina. En la obra del Gabo, Macondo representa un universo autónomo, ¿no? Donde lo real y lo mágico conviven en una armonía verdaderamente extraña, evocando al mismo tiempo la riqueza y la tragedia de toda la historia latinoamericana. Es un espejo de pueblos, don Jorge y compañeros, de pueblos que son pequeños, pero que están marcados por la soledad, la violencia, la esperanza y el fracaso colectivo. Macondo pues condensa la memoria de nuestras guerras civiles, del caudillismo, de la explotación externa, pero también de la poesía cotidiana que habita en lo que es popular. Por eso su significado, don Jorge, excede a la literatura. Se volvió una metáfora de América Latina como territorio de excesos, de pasiones desbordadas y de sueños rotos. Con relación a la pregunta que usted hace, don Jorge, Mario Vargas Llosa, en su lectura crítica de García Márquez, reconoció que Macondo no era solo un pueblo ficticio, sino un mito fundacional. En ensayos como La historia de un dicidio, describió cómo la creatividad del Gabo transformaba la experiencia histórica de Colombia y de América Latina en materia de una literatura universal. Vargas Llosa también admiraba la capacidad de García Márquez para crear un lenguaje que convertía lo local y épico y lo inmediato en algo que fuese verdaderamente eterno, que nos ha convocado, imagínese usted, en estos concursos. Veía en él un narrador con un poder de demiurgo,
de sabio universal, capaz de inclusive matar a Dios en el sentido de crear un mundo autónomo que ya no dependía de la realidad externa, sino que se sostenía por sus propias leyes. Para Vargas Llosa, ese era el gran legado de García Márquez, pues haber demostrado que la literatura latinoamericana podía inventar universos tan vigorosos y complejos como también lo hizo Tolstoy, Faulkner o el propio Balzac. Con el tiempo, aunque las relaciones personales entre ellos se rompieron, recordemos aquel golpe recibido por el Gao por Vargas Llosa, quedó instalado como, Macondo quedó instalado como un patrimonio cultural de la humanidad. El legado del Gao, según la mirada de su antiguo amigo y luego rival, no está solo en la invención estética, sino en haber dado a América Latina un rostro narrativo reconocible, una geografía mítica que habla de nosotros al mundo, ¿no? De América Latina al mundo. En otras palabras, pues Macondo es al mismo tiempo raíz y proyección, memoria e imaginación, y Vargas Llosa lo entendió como una de las cumbres irrepetibles de la creatividad humana. Don Jorge, yo saludo a todo el público. Yo tengo que retirarme porque tengo, como le dije, tengo una actividad cultural en este momento. Yo estoy agradecidísimo por la Fundación Universidad Hispana, porque sé que una vez que las puertas se abren en esta hermosa fundación con estos hermosos premios, uno se convierte en parte de esta vigorosa, de esta creativa y de esta hermosa familia. Gracias, don Jorge. Está silenciado, don Jorge. Agradecemos a nuestro canciller Luis Manuel Marcano Salazar de la Fundación Universidad Hispana por su participación y por su anotación. Importante lo que nos ha dejado como dato, pero vamos a seguir ahondando en el tema con Jaime Rodríguez Matec desde Italia. Gracias, Luis Manuel. Jaime Rodríguez, Gracias, me despido. Gracias. gracias. No sé si nos escuchas. Vamos Sí, a ver. hola, ¿qué tal? No sé si me oyen bien, no sé si estoy teniendo problemas con el micrófono, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, Jaimito. Bienvenido. Perfecto. Bueno, saludo a todos desde Italia y me encanta participar como siempre. Muchas gracias a Jorge. A ver, permiso. ¿Me ven? Sí, sí, ahora te vemos. Ah, perfecto. Bienvenido. Bueno, pues muchas gracias. Les doy una vista acá del Mediterráneo a propósito para que disfruten, se alcance a ver. Y un saludo a todos y me encanta poder decir una que otra palabra acerca de Gabriel García Márquez, que es un escritor colombiano, como todos saben, un compatriota mío. No tengo mucho que decir así extenso ni concreto de su análisis, puesto que yo nunca fui un gran seguidor de Gabriel García Márquez. En mi caso, quizás fue una especie de reacción al hecho que desde pequeños a todos nosotros en el colegio nos hicieron leer uno después de otro sus libros y nos hablaban mucho de él, como si no hubiera otro gran escritor. Y por esa razón, quizás los que estábamos amando la literatura y de jóvenes queríamos aprender a escribir y a leer, pues nos íbamos a buscar cosas que fueran más alternativas. Yo fui muy fanático de Ernesto Sábato. Sin embargo, cuando crecí, empecé a tener esa curiosidad. Yo ya había leído Cien años de soledad y busqué, si no recuerdo mal, un libro que me fascinó y es un libro del que se habla muy poco, y es El otoño del patriarca, que es un grandísimo libro, quizás sea el mejor que yo he leído de Gabriel García Márquez. Yo nunca entendí por qué no era superior a Cien años de soledad. Y yo creo que es ahí, en ese libro, me gustaría resaltar eso, que es donde Gabriel García Márquez utiliza una técnica que demuestra lo gran escritor que era, que es escribir sin puntos prácticamente. No sé si Jorge lo recuerda, pero esa sensación de estar leyendo y leyendo y leyendo y lograr marcarle un ritmo al lector, como que convertía ese libro en una especie de sinfonía, como en una especie de composición musical que embelezaba y te llevaba hasta el final, ¿no? Recuerdo, fue hace muchos años que lo leí, recuerdo cómo un poco se entrelazaba con el mito del Minotauro, ¿no? Parecía a veces que el gran patriarca aquel
encerrado en su casa se perdía en su propio laberinto, ¿no? Recuerdo eso mucho. Y me gustaría también intentar recordar acá con todos los auditores y todos los participantes una obra que a mí siempre me pareció también genial, que leí muchos años después y he releído, y es el relato, la increíble y triste historia de la Cándida Heréndira y su abuela desalmada, que es un pequeño retrato de la vida en el Caribe, de una chica que está sometida a la potestad de su abuela, y cómo esta mujer se va enriqueciendo del trabajo sexual que ejerce su nieta. Y de repente aparece en esa historia el héroe que va a intentar rescatarla a través del amor. Y me pareció siempre genial cómo había esa especie de sincretismo en la cultura de Gabriel García Márquez, que consistía en mezclar lo más excelso de la cultura occidental, es decir, la mitología grecolatina, con lo más quizás prosaico de la cultura colombiana, y era como este personaje se llamaba Ulises, ¿no? Si no mal no recuerdo, se llamaba Ulises y era el héroe que iba a rescatar a esta Penélope sometida a su abuela desalmada, ¿no? Y ese momento en que al final incursiona el realismo mágico, cuando la abuela deja de ser, deja de ser el mal disfrazado de mujer y se encarna el mal transformándose en una especie de monstruo verde, ¿no? Esa alegoría como que se encarna. Y yo creo que esos pequeños episodios que he intentado rememorar acá nos hacen tener una idea o nos pueden ayudar a recordar el genio que era Gabriel García Márquez. Son pequeños detalles, pero espero haber aportado algo con esta remembranza. Bien, gracias Jaime. Precisamente antes de darle la palabra a Eddie, que por ahí levantaba la mano, eh, Vargas Llosa confiesa que El otoño del patriarca le pareció todo lo contrario que a Jaime. Le pareció la novela más floja de García Márquez. El dictador se retrata, le resultó caricaturesco, ¿no? A la hora de ver ese retrato. Y la prosa también, dice él, que es distinta a la de sus obras anteriores. No le funcionó, en opinión de Vargas Llosa. Intentó un lenguaje nuevo, pero no logró darle verosimilitud ni persuasión a la historia. A pesar de que el tema del poder está presente, el tratamiento no le convenció. Esto en opinión de Vargas Llosa, repito. Sin embargo, reconoce que García Márquez sentía una profunda fascinación por los hombres poderosos, ¿no? Omar Torrijos, Fidel Castro, y según Vargas Llosa, incluso figuras como Pablo Escobar Gaviria o el Chapo Guzmán podrían haberle interesado como personajes literarios. No era solo una fascinación narrativa, sino también vital. Le atraía la capacidad de ciertos individuos para transformar su entorno, para ejercer influencia, para encarnar el poder en todas sus formas, tanto en el bien como en el mal. Luego, también hablando eh, del Gabo, Vargas Llosa admite que es imposible saber qué ocurrirá con la obra de García Márquez dentro de 50 años, decía Vargas Llosa, ¿no? Y como que los años ya estamos acercándonos, ¿no? Ya van varios años que se nos fue el Gabo. Las modas literarias cambian, dice Vargas Llosa, ¿no? Y muchas variables influyen en lo que permanece y lo que se olvida. Pero está convencido, Vargas Llosa, de que 100 años de soledad quedará. Puede atravesar periodos de silencio, pero volverá. Tiene suficientes riquezas para ser redescubierta por nuevas generaciones, como viene ocurriendo en la actualidad, como es este concurso, por ejemplo. Lo compara con Borges. Su obra puede parecer menos atractiva en ciertos momentos, pero siempre hay una fibra íntima que vuelve a resonar. Ese es el secreto de las obras maestras, estar ahí, enterradas provisionalmente, esperando el momento de volver a hablarle a un público que las necesite. Bien, vamos a darle la palabra a Eddie. Eddie es uno de nuestros nuevos concursantes que todavía no le hemos hecho la entrevista. Vamos a ver si hoy medio que empezamos con su entrevista. Y en Eddie hay una magia muy especial. Luego viene Javier también que nos ha levantado la mano. La magia de Eddie es la siguiente. Ustedes saben que últimamente, pues, un lugar del Perú hizo noticia.
y es un lugar identificado con la santidad, con la presencia suprema de la Iglesia Católica. Es la presencia del Robert Prevost, el flamante Papa, que en la actualidad, pues León, el que está conduciendo, luego de haber partido al infinito, el Papa argentino, pues ahora tenemos un Papa no netamente peruano, pero que sí se hizo peruano precisamente en el lugar donde está Eddie. Y por arte de magia tenemos un milagro, porque Eddie, de alguna manera, es un milagro para nosotros. Él solamente nos escucha, no nos puede ver, pero ese milagro nos manifiesta pues la presencia de algo que está más allá de lo que normalmente podemos ver precisamente, y que es este tipo de encuentros. Bienvenido, Eddie, y gracias por participar de nuestros concursos. Muchas gracias y un saludo a cada uno de ustedes. Efectivamente, más es lo que puedo escuchar que lo que los puedo mirar. Veo muy poco. Tengo 57 años y la mayor parte de mi vida, a pesar de esta discapacidad con la que nací, lo he dedicado a la docencia y eso me ha llevado mucho a estar ligado con la literatura, porque a veces quienes no vemos con ojos físicos, tratamos de con nuestra imaginación recrear el mundo que está lejos de nuestro alcance. La literatura llegó a mí gracias a mi abuelo, el padre de mi mamá, Juan Renato Custodio Algarat, mosefano, igual que yo. Y él me leía los libros que llegaban a sus manos, me los leía. Y así aprendí yo a unirme a la literatura. Cuando él me dejó, yo he hecho todo el esfuerzo por tratar de seguir leyendo. Y a pesar de la discapacidad que tengo, miren, he tratado de estar muy ligado a la literatura. Y coincido un poquito con Luis con respecto a El Otoño del Patriarca. Fue una novela que me gustó mucho. Y me gustó mucho quizás porque el mundo del que yo vengo, que es de los años 70 y 80, estuvo muy marcado por dictadores en Latinoamérica. Yo creo que Gabriel García Márquez, a través del Otoño del Patriarca, trató de retratar eso, ¿no? Cómo es que a veces el exceso de poder acaba degenerando a la persona humana. Por otro lado, quisiera comentar un poco algo de Vargas Llosa. Vargas Llosa, si bien es cierto, a nivel mundial es conocido como un gran escritor. Aquí en Perú tenemos un plus, creo que se le llama ahora sí, que vivimos quienes compartimos años de vida con él. A pesar de no conocerlo permanentemente, estuvo ligado mucho a la vida de los peruanos desde este aspecto docente que tuvo él, porque al comienzo nos presentaba una serie de reportajes en la década de los 80 con un programa de televisión que se llamaba La Torre de Babel. Y en él aprendimos mucho acerca de la literatura. Él le gustaba enseñar. Y posteriormente, a través de una cadena de radio aquí en Perú, hizo mi novela favorita también. Y él presentaba a través de estas producciones un poco su punto de vista y nos enseñaba el análisis que él hacía de las obras literarias. Admiro mucho eso y es uno de los grandes recuerdos que me quedan de don Mario Vargas Llosa. Muchas gracias por este tiempo. Bien, gracias, Eddie. Luego vamos a seguir conociendo más a Eddie. Entre tanto, vámonos a Javier. Javier, bienvenido. Te escuchamos. Muchas gracias, buenos días a todos desde España, desde muy cerquita de Barcelona. Y precisamente ahí es en ese punto donde quería yo intervenir, porque nadie lo ha mencionado.
El Gabo y Marios Vargas Llosa coincidieron en Barcelona en los años 1970-1974 aproximadamente. Y fue una etapa pues muy importante, tanto por su amistad como por el desarrollo de lo que aquí de nosotros denominamos el boom latinoamericano. Ambos vivían pues con sus familias, frecuentaban los mismos círculos literarios, editoriales, sociales, y fue un periodo de intensa colaboración, de amistad y de un diario, de un diálogo literario, ¿no? Compartían tertulias, viajes, hablaban de literatura y formaban parte de un grupo amplio de escritores, como por ejemplo Julio Cortázar, Carlos Fuente, José Donoso, Carmen Balcells. En esos años fue cuando se produjo, por ejemplo, cuando Gabo produjo El Otoño del Patriarca, precisamente, o cuando Vargas Llosa produjo Conversaciones en la Catedral. Como sabéis todos, Vargas Llosa quedó deslumbrado cuando leyó Cien años de soledad. Pero la relación entre Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa y el imaginario de Macondo, yo creo que es profunda y simbólica. Es decir, en cierto modo contradictoria, como todo lo que tiene que ver con la vida literaria. ¿Y por qué? ¿Por qué razón? Porque Gabriel García Márquez, pues en cierta manera, es el creador de Macondo. Lo construyó con palabras, lo vivió desde la infancia, entre Aratacaca y la imaginación, pero para él, Mancondo era más que un escenario, era la forma de entender la historia, la memoria, el poder, la soledad. En cambio, Mario Vargas Llosa, por su parte, fue probablemente el primer gran lector y analista profundo de Macondo, que lo vio no solo como un mundo mágico, sino como un acto de deicidio. De hecho, la tesis que escribió la empezó a escribir en Barcelona, me parece recordar, en el año 71, y la voluntad que tenía era analizar cómo Gabo no narra lo que ve, sino que lo que intuye desde lo real. Mancondo no es solo un pueblo, es un universo donde lo extraordinario ocurre con la naturalidad de lo cotidiano. Y ambos escritores fue una lástima que se distanciaron, tanto en lo personal como en lo ideológico, pero imagino que esto ya saldrá un poquito más adelante. En definitiva, yo lo resumiría diciendo que García Márquez inventó Macondo y Vargas Llosa fue quien primero se atrevió a explicarlo. Y los dos, desde sus diferencias, demostraron que la literatura latinoamericana no solo podía contar el mundo, sino que también podía reinventarlo. Ujú. Bien, gracias, Javier, por tus análisis. Luego vamos a ir llegando a esos puntos que nos has manifestado. Luego de ese principio de Maiquetía, donde se conoce el Gabo con Vargas Llosa físicamente y tras haberse conocido previamente a través de la lectura, a través de las cartas que se frecuentaban. eh, También hubo un intento por allí, de acuerdo a versión de Vargas Llosa, de hacer un libro a cuatro manos, o sea, entre los dos, ¿no? Y ese libro era intentar hacer una novela sobre la guerra entre Perú y Colombia en la región amazónica, imagínense, algo que hace poco, pues lamentablemente ha vuelto a la palestra, ¿no? Y García Márquez tenía más información y la compartía con entusiasmo sobre esta temática, aunque con cierta exageración pintoresca, dice Mario Vargas Llosa. El proyecto se desvaneció, quizás por el pudor de compartir la intimidad creativa, dice Vargas Llosa. Pero cuando finalmente se encontraron en Caracas, pues el contacto eh, fue inmediato, la simpatía fue recíproca. Y al llegar juntos a Bogotá ya se sentían íntimos. O sea, eh, el carteo, lo previo que habían tenido, bastó para que su amistad, cuando físicamente se dio, pues sea mucho más contundente, ¿no? Como que se conocían de años ya. Y así nació esa relación entre el Gabo y Vargas Llosa. También luego, tiempo después, Vargas Llosa organizó una entrevista pública con García Márquez en la Universidad de Ingeniería en Lima. Y ya esta es la presencia del Gabo aquí en Perú. Em, Dentro de lo que comenta, explica que esta entrevista fue grabada y publicada sin autorización en una edición pirata, ¿no?
una edición que irritó profundamente al Gabo, ¿no? A pesar de que el texto era fiel a lo que se había dicho en la entrevista. En aquellos años era común que los editores latinoamericanos publicaran sin consultar a los autores, ¿eh? Una práctica que afortunadamente ya ha cambiado, ¿no? Y bueno, ambos escritores compartieron rasgos biográficos notables. Sabemos que fueron criados por sus abuelos maternos, tuvieron relaciones conflictivas con sus padres, estudiaron en colegios internados y comenzaron como periodistas muy jóvenes. O sea, hay cierta coincidencia o similitud bibliográfica en ambos, ¿no? Pero Vargas Llosa cree que lo que más los unió fueron las lecturas. Ambos admiraban profundamente a William Faulkner, cuya técnica narrativa, ruptura de la cronología, cambios de puntos de vista, los marcó profundamente. García Márquez hablaba mucho de Virginia Woolf, mientras que Vargas Llosa se sentía influenciado por Jean-Paul Sartre y los existencialistas franceses, aunque el Gabo no mostraba mayor interés por ellos, mientras que Vargas Llosa sí, como lo hemos comprobado más adelante, ¿no? Bueno, curiosamente ambos descubrieron su identidad latinoamericana en Europa. Vargas Llosa lo expresa con claridad, diciendo que descubrí que no sería nunca un escritor francés, sino un escritor latinoamericano. Y esto lo hemos comentado, lo hemos conversado también con algunos artistas, por ejemplo, que se dedican a la música. Hay muchos que emigran a los Estados Unidos y de pronto son rockeros y comienzan a hacer rock. Y cuando conversan, pues les digo, oye, pero tú jamás vas a poder superar a los rockeros de por allá, ¿no? Tú eres peruano, ¿por qué no haces algo más identificado con tu esencia, ¿no? Y efectivamente, comienzan a hacer fusiones ya con la música de esencia latinoamericana y encuentran el verdadero camino. Y se hallan por ahí y se hacen hasta famosos, ¿no? Lo mismo creo que el mismo concepto maneja Vargas Llosa en cuanto a literatura. Era imposible, pues, pensar de que en algún momento podrías competir o convertirte en un escritor francés o europeo por lo general, ¿no? Pues simplemente tienes que ir a tu esencia y ahí estuvo quizás el clic para consagrar el boom latinoamericano de la escritura. Pero vamos a seguir abordando a nuestros hermanos en Aracataca para que nos comenten a ver cómo ellos ven esta parte del análisis del Gabo desde el punto neurálgico, la esencia de Macondo. Rolo, ¿a quién tenemos por ahí? El micrófono, Rolo. Actívalo, activa tu micrófono. Ahora sí. Hola, don Jorge, es un gusto que esté desde tu país, Perú, Ujú. hacia Aracataca, la tierra de nuestro Nobel de Literatura colombiano, cuya obra Cien años de soledad ha trascendido fronteras, sin importar idioma, país, donde ha concentrado millones de lectores en el mundo. Tu nombre, Guille, Mi nombre es Manuel Enrique Mojica, yo soy guía informador turístico de toda el área urbana de Aracataca. Ajá. ¿verdad? ¿A dónde nos llevaría si llegamos ahí en este momento? ¿Cuál sería de primera intención el periplo? Bueno, Haznos una visita guiada, a ver. ok, bueno, estamos aquí en este lugar donde nació Gabriel José La Concordia García Márquez, esta casa donde nació el 6 de marzo de 1927 y vivió hasta la edad de 9 años bajo la crianza de sus abuelos Y maternos, de el ahí, coronel Nicolás Márquez y Tranquilina Iguarán. y de ahí, ¿qué otros puntos de Aracataca podría comentarles? Bueno, también está la casa del telegrafista, donde vivió y trabajó el padre de Gabo, Gabriel Eligio García Martín, entre 1923 y 1926. También está la iglesia de San José, donde Gabo fue bautizado cuando tenía 3 años y Gabo era monaguillo. Y la estación del ferrocarril, donde fue que el tren había comenzado el progreso en todo el pueblo. Otros lugares locales. También está la Plaza Simón Bolívar, que además de la Estatua del Libertador, también está la estatua de Gabo, que antiguamente era la primera hacia el cementerio, luego pasa a ser un sitio para corraleja o corridos populares, de ahí pasa a ser el monumento a la madre y posteriormente el monumento a la patria,
poco antes de lo que hoy es Plaza Simón Bolívar. También está el Camellón 20 de Julio, que es un parque delgado y largo. Está la Escuela María Montessori, que es donde Gabo comenzó su vida escolar, desde preescolar hasta primera y primaria. El Parque Monumento a Remedios La Bella, además del Parque Lineal Macondo. Ajá. ¿Y qué nos dirías en cuanto a la afluencia de turistas? ¿Tú dirías que se mantiene, va en incremento, ha decrecido? ¿Cómo se mantiene la afluencia? Bueno, ¿sabes que hay meses, como digamos, difíciles? Ujú. Estamos en el mes de septiembre, que es el mes más complicado en cuanto a afluencia de turistas. Pero en cuanto a las temporadas que dan afluencia es fin y comienzo de año, Semana Santa, mitad de año y la semana de receso, que en octubre. Ajá. Y es un lugar económico, Aracataca? Por ejemplo, llega un turista donde se aloja, la comida es muy cara, no sé, o económica. Bueno, la mayoría de las personas tiene un hotel Santa Marta, viene aquí a conocer el pueblo y después regresa. Ujú. Y en cuanto a precios, ¿manejas precios? Para que nuestros hermanos que nos están viendo también se de pronto planifican una visita física, ¿no? Bueno, eso desde 30.000 pesos, el rango es de 30.000 hasta 100.000 pesos. Ajá. Colombiano. Que en dólares cuánto Sí, es este rolo? ¿En dólares cuánto es 30.000 pesos? ¿Cuánto es en dólares aproximadamente? bueno, la verdad, el tema de los dólares no manejo casi. También. Los dólares es más o menos como $7. $7 una guía, digamos, una guianza por la zona urbanística, $7. Ujú. Y a una guía más completa puede estar en $12, 12, $13. Es económico entonces. Y por ejemplo, los alimentos, un menú, ¿cuánto te sale en Aracataca? En El dólares. almuerzo, normalmente un almuerzo y un desayuno. Un desayuno puede estar aproximadamente en $3, un almuerzo en $4, Ujú. el hospedaje más o menos por ahí en $20. Y tenemos acá, ¿cuántos hospedajes, Quique? Como cinco hospedajes que todos están enmarcados con representaciones garciamartianas y ese tipo de cosas. Sí, hay uno que se llama Casa Turística Realismo Mágico, también está Central Macondo, el Hotel Don Alberto, Los Buen Y Días, están adecuados con Emanuel representaciones, también. ¿cierto? Representaciones de las obras de Gao, claro, por supuesto. Claro, claro. Bien, bueno, esos datos son importantes porque también hay que fomentar el turismo, ¿no? Hacia esa zona. En el caso de lo que comentamos en la edición anterior, que todavía hay un olvido por parte de las autoridades en torno a Aracataca. ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué opinión tienes ahí respecto, tú como guía, qué opinión ves al Sí, respecto? ha sucedido que hace falta una promoción y publicidad más allá, porque Aracataca mantiene la esencia y digamos el patrimonio intelectual, ¿sí? Del Gabo. Pero lo que se necesita es una forma de promoción, tanto en la parte externa, que son las ciudades del Caribe como Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, que son los principales hospedadores de los visitantes de aquí de Aracataca. Entonces, una promoción en estas ciudades sería algo elemental. Más sin embargo, la parte educacional aquí en Aracataca es importante, desde esa cátedra García Martiana hasta temas de idioma, porque enlazar al turista, al visitante, pues viene mucha gente de Europa, ¿cierto, Quique? Viene mucha gente Sí, sí. de Europa, viene mucha gente de Asia, vienen personas incluso de Nueva Zelanda, Australia, han estado muchas personas acá.
Y el tema del idioma hace complejo esto, entonces creemos que la parte educacional es importante en cuanto a idiomas y en cuanto a infraestructura, pues creería yo que de pronto no es la parte que de pronto nos preocupa tanto porque ya tenemos el enlace de que el Gabo fue influenciado con la esencia de lo que tiene este pueblo de Aracataca como pueblo caribeño, que es la principal transmisión de la literatura garcía-marquiana, en la idiosincrasia del Caribe. Y esa esencia ya está aquí, ya ese patrimonio vivo está aquí. Personajes de la literatura en la cotidianidad. Quiero presentarte un personaje muy especial que en su cotidianidad él quiso llevar a la realidad de la representación del coronel Aureliano Buendía, llevarlo como parte de su afición a lo que es esta parte militar. Así que con ustedes te presento, coronel, para presentarte aquí para la televisión hispanoamericana. Adelante, coronel. Muy buenos días. Buenos Me días. presenta el coronel Aureliano Buendía. Bienvenido aquí al municipio de Aracataca, en Colombia. Déjame, te doy una toma más completa de él. Ajá. ¿Eres solamente una representación o de verdad él es Espérame, un elemento espérame, castellano? que tenemos el audio A ver. por ti. Ajá. Ajá. Buenos días. ¿Eres un artista nada más o en verdad eres un funcionario castreño? Preséntate. Bueno, mi nombre real es Jair Beltrán. Yo soy técnico laboral en minas de carbón. Ajá. Yo me gradué en la Universidad del Magdalena. Y al igual que el coronel de la obra Cien años de soledad, que no pensó que ya iba a ser coronel, así sucedió conmigo. Yo estudié una carrera universitaria y no pensé en convertirme en un personaje de la obra de Gabriel García Márquez. Entonces, yo soy guía turístico y también actor. ¿Cómo comenzó tu afición con el tema de la pintar? Eso tenemos que remontarnos a la primaria. ¿Y cómo se representaría esto con respecto al Gabo, a la obra? Bueno, hay una unión entre la Guerra Civil de los Mil Días, que fue un conflicto de carácter político que hubo aquí en Colombia a finales del siglo XIX y comienzo del XX, cuando el Partido Liberal, en el que estaba el abuelo de Gabriel García Márquez, se sublevó contra los conservadores. Entonces, tomando esos pasajes es donde pues, nace la imagen del coronel Aureliano Buendía. Entonces, estudiando la obra de Gabriel García Márquez, la historia militar de Colombia, la geografía de esa época y la síntesis política, ahí pues confeccioné este uniforme y asumí el rol de coronel. Ajá. Entonces, bueno. Sí, señor. Bien, bien. ¿Cómo es tu recorrido? Perdón, Jorge, que nos cuente un poco cómo es tu recorrido para informar a los turistas desde este marco de coronel Aureliano. Bueno, el recorrido que yo realizo es estilo militar, o sea, no es que vamos a ir por las calles marchando, no, sino es que yo lo hago con mapas, sí, yo lo hago por medio de cartografías, de imágenes antiguas, brújula, entonces todo eso yo lo uno a la historia de Colombia y de ahí lo traslado a la obra de Gabriel García Márquez. Yo por medio de mapas yo te enlazo a 100 años de soledad con la Aracataca de ahora y la Aracataca de hace años. Entonces es una forma pues, muy didáctica de hacer el recorrido. No es solamente relatar bla, 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 sino mostrar imágenes. Bueno, todo ese tema se toca, lo que fueron los acontecimientos de las bananeras. Entonces eso se hace con cartografía, con imágenes. Entonces eso yo lo realizo con imágenes físicas. Yo no utilizo tablet ni nada de eso porque eso de alguna forma le quitaría como encanto al uniforme que es antiguo. Entonces, aquí cada guía... O sea, ¿cómo se enlace tu uniforme antiguo de coronel Aureliano con respecto al uniforme del abuelo? Bueno, para eso yo tomé el enlace o un personaje que fue real, que se llamó el general Rafael Uribe Uribe. Él fue el comandante supremo de las tropas liberales durante la Guerra Civil. Resulta que Gabo se inspiró en este general y en otros oficiales para crear al coronel Aureliano Buendía. Uno estudia la historia de este general que sí existió en la vida real con el personaje del coronel Aureliano Buendía y tiene mucho símil.
Y unido a esto, este general, después que terminó la guerra civil, la presidencia la asumieron nuevamente los conservadores. Pero el presidente, que era un conservador, era un conservador moderado, no era un radical, un fanático, no. Él invitó a su antiguo contrincante a formar gobierno y lo envió como embajador de Colombia ante la República de Chile. Este general, Rafael Uribe Uribe, estando en Chile, observó cómo era la formación del ejército chileno, que es estilo alemana. Entonces él le vendió la idea al presidente de la República para reorganizar a las tropas del ejército colombiano bajo los estándares militares alemanes, que era el boom del momento. Recordemos que antes las potencias militares estaban en Europa, el imperio alemán, el imperio británico. Entonces, el imperio alemán eran los que tenían la parada en las formaciones militares a nivel Latinoamérica. De ahí, de esas gestiones que realizó el general Rafael Uribe Uribe en Chile, fue que yo implementé esta indumentaria. Porque si yo la aplico tal como está en la guerra de los 1000 días, créeme que estuviera yo todo deshilachado, no fuera muy llamativo el uniforme, créeme que no. Y si uno lee la obra 100 años de soledad, el coronel Aureliano Buendía portaba un uniforme drill, no te especifica qué color era, solamente era drill, sin ninguna clase de insignias, todo descuidado, todo roto el uniforme. Y créeme que si estuviera aquí así, pues dirán, bueno, ¿y este tipo quién es? Entonces, de ahí viene lo que es la estética del uniforme, que tiene que ser un uniforme, pues, muy impecable, bien presentable. Más hacia el uniforme que pudo tener el abuelo. Bueno, sí, sí, porque recordemos antes algo. Cuando estalló estas dos guerras, los liberales, ellos en sí carecían de uniforme. Si estaba en pantaloneta y en camisilla, así iba el combate. No había uniformidad como tal, y eso se puede corroborar en las imágenes, al igual que el ejército conservador. Después de esta guerra, se reorganizó el ejército colombiano y, curiosamente, el ejército oficial lo conformaron antiguos oficiales liberales y conservadores, bajo el mismo uniforme, que el uniforme era de este estilo. O sea, que el abuelo vestía ese uniforme. Aclaro algo, si el abuelo de Gabriel García Márquez hubiese continuado en las filas del ejército, le hubiera tocado este uniforme, porque hubieron muchos oficiales liberales que siguieron en el ejército y les tocó portar este uniforme, al igual que los conservadores. Algo muy similar a lo que sucedió en Estados Unidos después de la guerra civil de secesión, donde el nuevo ejército, el nuevo US Army, ese mismo uniforme lo portaron los antiguos confederados y los yanquis. Era un solo uniforme. Así pasó aquí en Colombia. Okay. A ver, vamos a ver si tenemos alguna pregunta de nuestros participantes. Alguien que desee preguntarle algo a nuestro coronel José Arcadio. Okay. ¿Quién por ahí, alguien que se anime a hacer alguna pregunta, una curiosidad? A ver, Javier, te escuchamos. Sí, mira, una curiosidad, porque esta es una oportunidad única y hay que aprovecharla, ¿verdad? Vi un programa hace escasamente una semana donde tú formulaste una pregunta que me pareció muy potente, ¿no? Dijiste, ¿qué historia aún no contada en Aradacá podría cambiar el destino de Macondo? Y evidentemente esa pregunta pues lleva a reflexionar que hay historias ocultas. Entonces yo quisiera preguntarle a los macondos, claro, yo quisiera preguntarles si ellos consideran que hay alguna historia que aún todavía vive en el pueblo, si han oído alguna vez alguna que no haya sido escrita. Bien, gracias, Javier. Bueno. A ver, José Arcadio. Bueno, coronel, buen día. Bueno, historias que no han sido escritas. Bueno, o expuestas. Hay muchas. Aquí respecto a Gabriel García Márquez, hay muchas historias que he escuchado, más no están escritas, sobre que Gabo venía aquí de incógnito para visitar a sus amigos. Entonces no quería que la prensa, que nada de eso, entonces venía todo muy, muy secreto, muy incógnito. Eso yo lo comparo con mi personaje, con el coronel Aureliano Buendía, cuando ingresó a Macondo de manera incógnita. Entonces Gabriel García Márquez pienso que también aplicó esa táctica del coronel Buendía, que ingresó de incógnito.
Pero esa es una pequeña historia, como hay muchas, demasiadas historias que deben haber que no han sido contadas. Ajá. Sí, es que precisamente es lo que Gabo recopila cuando fue vendedor de enciclopedias por estos pueblos caribeños. Es lo que él recopila, son las historias que están ahí escondidas para él tomarlas, ¿no? Y pasarlas al enlace de lo que él vivió con su familia a través de esa historia que le contaba el abuelo en las guerras civiles. Jorge, nos Sí, ha tomado la lluvia, nos vamos a rodar un momentico. sí. Toca. Ok, ok. Bueno, seguimos con ustedes el programa. Estamos aquí rodándonos por la lluvia, pero está lloviendo en Macondo, Jorge. Está lloviendo en Macondo. Y aquí estamos, Bien, bien. Bueno, mientras que ustedes se van aquí estamos. orientando. Tenemos un poquito de con la lluvia por el tema del audio, pero te escuchamos bien. Perfecto, perfecto. Bueno, voy a hacerles algunos comentarios respecto a lo que ustedes están hablando y si es que también pueden anotar algún dato importante, sería para nosotros. Por ejemplo, en la parte de lo incógnito, ¿no? Mario Vargas Llosa, pues, comenta de que contrariamente a lo que conocemos de Vargas Llosa, por ejemplo, él dice que el Gabo era una persona que no le gustaba la prensa, no le gustaba salir a dar entrevistas, era totalmente apático, ¿no? Tímido, se podría decir, pero cuando estaba a solas con Mario o con sus amigos, se soltaba del todo, ¿no? O sea, era una persona diferente. Pero tenía Claro, claro. una actitud un poquito como que no tan cómoda a la hora que se encontraba con este tipo de personajes que tienen que ver con la prensa y no sé qué más. Entonces, Sí, le gustaba mucho. Sí, dime. en conversaciones con sus amigos más cercanos aquí en Aracataca, con quien hacía parranda, eso nos cuentan ellos, que él llegaba y decía, no, 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 vamos al patio, porque normalmente las parrandas Sí. que Gabo hacía de escuchar vallenato, de tomar trago corto, ¿no? Él lo quería hacer en los patios de las casas, que es lo normal aquí en estos pueblos caribeños, sobre todo hace unos 60 años atrás. Y no, no era como muy que se dieran cuenta que estaba acá, porque los rumores corren como ese rumor que comenta él mismo en su cuento corto, algo muy grave va a suceder en este pueblo. Entonces se hacían a un patio, a compartir entre ellos, a tertuliar, porque eso era lo que hacían. Claro, Tertulia mientras compartían en la parranda. así es. Bueno, pero ya la gente quiere saber un poco de la parte quizás que comienza a marcar la ruptura entre Vargas Llosa y el Gabo, ¿no? Voy a mencionarles algunos datos que anota precisamente el que vivió más, ¿no? El que recientemente se ha ido, que es Mario Vargas Llosa. Hubiese sido interesante escuchar la versión del Gabo al respecto, pero él siempre se rehusó a comentar estas cosas, ¿no? Vargas Llosa dice que, bueno, ya sabemos, ¿no? Que las explicaciones que hay respecto al inicio de ambos escritores, el entusiasmo que tuvieron hacia la Revolución Cubana, pues es coincidente, ¿no? Sin embargo, en el año 1971, el caso del poeta Eberto Padilla, detenido y obligado a autoinculparse por supuestas actividades contrarrevolucionarias, marcó un punto de quiebre. Vargas Llosa, junto a otros intelectuales, se distanció del régimen de Castro, mientras que García Márquez, en cambio, se acercó aún más. Vargas Llosa, al respecto, Jorge, ajá, dime. Jorge, discúlpanos. Está lloviendo torrencialmente con mucha brisa y no podemos escuchar casi nada. No sé si tú nos escuchas a nosotros, pero llueve. Sí, Quiero mostrarte un poco la lluvia. de Aracataca. Y todos corren porque llueve con truenos, relámpagos. No escuchamos mucho tus Sí, preguntas. Y entonces, no sé cómo podremos hacer para continuar, sí, porque no te podemos escuchar casi. No yo estoy tratando de alzar mi voz para poder que me escuches, porque la lluvia es bastante fuerte. ajá, bien, Quizás bien. podríamos continuar, porque Sí, no te escuchamos ya casi nada. perfecto, perfecto. No, no vamos a tocar directamente a ustedes, sino al grupo. Y mientras tanto, mientras que se... No escuchamos. Sí, sí, tranquilos que ya
vamos a continuar simplemente con la plática y ustedes esperando de que escampe un poco el tiempo ya en el Macondo, en el histórico Macondo. Eh, Les comentaba que bueno, que esa parte del caso Padilla marcó el principio, ¿no? De esa supuesta ruptura entre ambos, ¿no? Entre el Gabo y Mario Vargas Llosa. Eh, Mario Vargas Llosa relata que cuando ocurrió la detención de Padilla, él organizó una reunión en su casa en Barcelona con escritores como Juan y Luis Goytisolo. Y ahí nos estaba explicando Javier de esta vivencia que tuvieron precisamente en Barcelona, tanto García Márquez como el Gabo, ¿no? También estuvieron en esta reunión José María Castellet y Hans Magnus Enzberger para redactar una carta de protesta, ¿no? Plinio Apuleyo Mendoza, que es un escritor colombiano, amigo muy común de ambos, tanto del Gabo, claro, mucho más incluso del Gabo por ser colombiano, pero también amigo de Mario Vargas Llosa, tanto así de que hasta ahora último, eh, Álvaro, hijo de Mario, llegó a publicar un libro a dos manos, o a cuatro manos, ¿no? Entre Apuleyo Mendoza y Álvaro Vargas Llosa, en materia política, ¿no? Bueno, el escritor y periodista Plinio Apuleyo Mendoza, amigo común, propuso incluir el nombre de García Márquez, aunque nadie sabía dónde estaba, ¿no? Lo incluyó sin consultar, dicen aquí, Mario Vargas Llosa lo cuenta, ¿no? Y García Márquez protestó enérgicamente. En una segunda carta, tras la autoinculpación de Padilla, García Márquez se negó a firmar. Desde entonces su postura cambió radicalmente. Volvió a Cuba, comenzó a aparecer públicamente junto a Fidel Castro y se convirtió en un defensor visible de la Revolución cubana. Vargas Llosa nunca volvió a hablar con él sobre el tema. Según Plinio Apuleyo, García Márquez creía, pese a sus fallas, que Cuba era el ariete que rompía el inmovilismo histórico de América Latina y que apoyar la revolución era apostar por un futuro socialista para el continente. Vargas Llosa, sin embargo, ofrece una interpretación. Cree que García Márquez tenía un sentido práctico de la vida, que en ese momento era más conveniente para el escritor estar con Cuba que contra ella. Quienes criticaban al régimen eran atacados no por la derecha, que tenía poco peso cultural, sino por la izquierda, que dominaba los espacios intelectuales. Estar con Cuba era una forma de blindarse ante ese baño de mugre que recibieron quienes adoptaron posturas críticas. Es lo que explica Mario Vargas Llosa, ¿no? Y luego, mucho antes del caso Padilla, García Márquez había viajado por países del bloque socialista y publicado reportajes sobre su experiencia. Vargas Llosa recuerda que durante un viaje conjunto a Berlín, el Gabo hablaba de esos episodios con escepticismo profundo, no era ingenuo ni entusiasta. Había vivido el desencanto del socialismo real, lo dice Vargas Llosa, y lo recordaba con ironía y distancia. En los años de Barcelona nunca lo vio defender abiertamente a la revolución cubana, aunque tampoco la atacaba, ¿no? Su postura era prudente, marcada por una experiencia amarga que lo había dejado escéptico. Había cierto escepticismo. Y entonces la gran pregunta es, ¿cuál era la ideología de García Márquez? Vamos a preguntarle eso a nuestros participantes, a ver si alguno maneja algún concepto al respecto. No sé si alguien nos puede opinar algo sobre este tema. ¿Cuál podría ser? ¿No? Es un poco complejo, ¿no? El tema, pero creo que es necesario rebuscarlo, ¿no? Para ahondar y de pronto por ahí descubrir la magia, más allá de la magia, ¿no? Es- Bueno, A yo ver. no sé cómo manejar aquí la mano porque no la encontré por ningún lado. Ajá, te escuchamos. Este, sí, pues yo pienso que habían varias diferencias y tratar de hacer una comparación entre uno y el otro es difícil porque la visión de cada uno era un poco diferente y sobre todo en la parte ideológica, aunque en el fondo yo considero que querían pues exponer a su manera las problemáticas de ciertas situaciones sociales que había en la percepción de cada uno de ellos. Y ahí fue donde no se encontraron.
Ahí fue cuando el costumbrismo, un poco más de radicalismo de parte de García Márquez, empezó a hacer las diferencias con Vargas Llosa. Vargas Llosa, mi impresión es que era más romántico, era, digamos, era como otra visión un poco diferente de lo que tenía García Márquez, que a veces no influía tanto la magia y los extremismos como si lo tenía García Márquez. Esa es pues mi impresión. Bien, gracias, Jorge López, ¿no? ¿De dónde te comunicas tú, Jorge? Yo estoy desde Cali, Colombia. De Cali, claro. Bueno, es importante lo que nos anotas, pero Vargas Llosa reflexiona y dice, era imposible no ser de izquierda si eras un joven intelectual en América Latina en aquellos tiempos. Las dictaduras, el analfabetismo, las desigualdades sociales hacían que la izquierda pareciera la única vía para corregir esos males. García Márquez, como tantos otros, tuvo una formación de izquierda, pero la izquierda latinoamericana de entonces era dogmática, sectaria, marcada por el estalinismo y los partidos comunistas. En ese contexto, el Gabo navegó con ambigüedad, pragmatismo y una visión más literaria que militante. Eh, Definitivamente, pues si nos acercamos más hacia lo que en esencia es el Gabo, creo que nos vamos a quedar con esa explicación, ¿no? O sea, no estamos hablando de un político, estamos hablando de un literato. Y el romanticismo, pues creo que es su máxima virtud. Y eso dista mucho de los políticos que son pragmáticos, sectarios, ¿no? Bueno, Vargas Llosa recuerda que en América Latina ser joven escritor e intelectual en los años 50 y 60 implicaba casi inevitablemente una formación de izquierda. Como decía un amigo venezolano suyo, éramos pocos pero bien sectarios, en países con altos niveles de analfabetismo y desigualdad, donde los libros eran un lujo y los lectores escasos, identificarse con el establishment era impensable. La izquierda ofrecía una promesa de transformación, de justicia, de cultura accesible. El triunfo de la Revolución Cubana fue vivido como un acontecimiento extraordinario, ¿no? Algo, una especie de liberación. La imagen de los barbudos en la Sierra Maestra luchando contra el ejército sin estar alineados con el Partido Comunista despertó un entusiasmo continental. Parecía que América Latina había encontrado una vía hacia un socialismo no dogmático. Fidel Castro hablaba de convertir cuarteles en escuelas, de erradicar el analfabetismo con brigadas de alfabetización. Todo eso generó una ola de esperanza, lo anota Mario Vargas Llosa. García Márquez y Plinio Puleyo Mendoza viajaron a Cuba para trabajar en prensa latina, identificados con ese impulso revolucionario. Pero, como Vargas Llosa señala, una cosa es el mito y otra es la realidad. Desde dentro, ambos vivieron un proceso que era invisible para el público externo. Fueron purgados, Plinio lo dijo abiertamente, García Márquez, con más prudencia, lo vivió en silencio. Quienes lo conocieron antes del caso Padilla percibían claramente que no compartía el entusiasmo ingenuo de los intelectuales. Bien, es parte de la explicación que arroja Vargas Llosa. No sé si alguien más quiere dar algún punto sobre esta temática. Em, Tal vez pueda, no necesariamente tiene que ser algo erudito, pero alguna percepción que por ahí pueda captar. Bienvenido. Jorge, A ver, te escuchamos. Mario, José mira, Mario. ¿puedo Javier. hablar? Javier, sí, ¿Sí? te ¿Puedo escucho. hablar? Bueno, yo más allá de la ideología, no soy ningún experto político, sin lugar a dudas, pero yo me atrevería a decir de que García Márquez era más una persona ética que no ideológicamente de izquierdas. Lo que pasa es que hay una contradicción, porque dices, oye, ¿cómo es posible que siendo una persona profundamente ética no te posicionaste con el caso Padilla? Y ahí yo creo que influyen dos cosas. Por una parte, su relación personal con Fidel Castro, una relación de amistad. Y en segundo lugar, el convencimiento de, igual que muchas otras personas de su generación, que creen de que apoyando a la revolución cubana era apoyar también a los pueblos oprimidos. Y esos dos elementos son los que pueden explicar el porqué de esa contradicción.
Ujú. Bien, buen punto, Xavier. Vamos a ver qué dice José Mario. Bienvenido, José Mario. Gracias, muchas gracias por haberme invitado al programa. Eh, yo soy cubano, así que y he vivido los dos sistemas directamente. Ujú. No voy a dar una charla política, pero voy a dar mi punto de vista, porque tampoco he seguido la vida personal ni de Vargas Llosa ni de García Márquez. Yo sé que García Márquez tenía amistad con Fidel Castro, lo sé, porque ¿qué cubano no sabe eso? Pero también he oído decirle a los analistas de geopolítica que yo escucho actualmente que Vargas Llosa era de derecha. Entonces, bueno, ya teniendo esa posición política, se sobreentiende cómo pudiera pensar Vargas Llosa de lo que hizo García Márquez con respecto a esta figura del socialismo cubano. Déjenme decirles que irónicamente, yo estudié en la Unión Soviética. Eh, Irónicamente, cuando yo me di cuenta el desastre que era el socialismo cubano, fue cuando regresé de la Unión Soviética, porque precisamente comparé el socialismo que yo vi en la Unión Soviética, que dicho sea de paso y entre paréntesis, mis compañeros del instituto, checos, polacos, rumanos, alemanes, vivían mejor que en la Unión Soviética, en sus países que en la Unión Soviética. Eh, Pues cuando llegué a Cuba me pregunté si aquello era socialismo, pues, ¿qué rayos es esto? Lo que había en Cuba. De hecho, ahí fue donde yo empecé a cambiar mi mentalidad y nosotros, los que llegamos precisamente de aquel instituto, que era el Instituto de Aviación, qué casualidad, de Kiev, Ucrania, la que está ahora en guerra con Rusia, pues nos llamaban de todo tipo. Y era porque nosotros empezamos a presentar una visión distinta de lo que era el socialismo a lo que veíamos en Cuba. Ahora, no sé si, nunca he escuchado decir que García Márquez era de izquierda, que tenía una posición política cercana a lo que se estaba haciendo en Cuba. En Cuba se hicieron muchas cosas buenas. Yo creo que si Cuba hubiese seguido el mismo camino. Fíjense que ya estoy hablando de una línea de tiempo distinta, ¿no? A mí me gusta escribir de ciencia ficción y entonces, bueno, puede que use esos términos de vez en cuando, pero ya estaría hablando de una línea de tiempo distinta. Si no hubiese triunfado eh, Fidel Castro en 1959. ¿Pero qué era Cuba en 1959? Eh, un país donde los mafiosos que estaban en Estados Unidos estaban pensando hacer una cadena hotelera y de casas de juego en el norte del país, o sea, la parte costera norte, que es de la mejor, la playera. Eh, un país donde un marine se subió en la estatua en una estatua de José Martí, la orinó y después el, el embajador norteamericano que salió, si acaso, un minuto en televisión para disculparse, se empezó a reír. O sea, ¿qué cosa éramos? Una república bananera que estaba a los pies de Estados Unidos. Que yo hubiese podido estudiar ingeniería en la Cuba sin que se hubiese caído ese sistema, lo dudo mucho, lo dudo mucho. Yo hubiese sido quizás no más que mi padre, que era trabajador de imprenta, trabajador en una imprenta. Quizás no hubiese sido más, no hubiese tenido posibilidad. Entonces, sí, la figura de este hombre, de este Fidel Castro,
de verdad que para América Latina sirvió de faro, porque lo que se había hecho ahí fue como cuando las 13 colonias se liberaron del capitalismo eh, británico, que en definitiva fue quien creó las 13 colonias en la costa norte atlántica de América del Norte, ¿no? Para que la redundancia, que eran asentamientos de británicos al comienzo, británicos y de el Imperio Británico, que bueno, después se fueron añadiendo algunas otras nacionalidades europeas. Pero fue más o menos como eso, cuando triunfa la revolución que hace Washington y se liberan las 13 colonias, caramba, eso fue un faro en Europa. Europa vio un faro ahí de cambio, de cambio radical en lo que pudiera ser una nueva sociedad, ¿no? Como de hecho después lo fue. Pero este hombre también tenía un culto a la personalidad. Él era muy, muy egocéntrico, era muy conocedor, sabía de todo, pero no daba oportunidades. Era solamente su voz. Entonces, bueno, no puedo decir si García Márquez se dio cuenta de eso o no. A lo mejor García Márquez lo que vio fue como persona, no como literato, como persona, a lo mejor lo que vio fue las transformaciones que había hecho la revolución, que fue con las que yo nací. Yo nací en el 63 y yo lo que vi fue eso. Yo lo que vi y viví fueron las transformaciones que hizo la revolución. Que dicho sea de paso, yo soy de izquierda, pero estoy en contra del socialismo cubano y de las cosas que se hicieron allí. Pero a diferencia de la derecha, reconozco lo que hizo el socialismo cubano. Entonces, Vargas Llosa, que era de derecha, por supuesto, tenía que criticar la posición que había tenido de acercamiento de Gabriel García Márquez con Fidel Castro. A Fidel Castro nosotros mismos los cubanos lo acusamos de muchas cosas. Del término, por ejemplo, de muchos héroes de muchas personas que para nosotros fueron héroes de la misma revolución. Pero yo no podría criticar a Gabriel García Márquez por ese motivo, ni pudiera decirle que estaba equivocado. Creo que él amó lo bueno de la revolución cubana y habrá sentido un acercamiento a Fidel Castro por la personalidad que era. Eso es innegable. Que el tipo era una gran personalidad es innegable. Eso no se puede negar. Que hizo cosas muy buenas es innegable. Y que hizo una pila de desastres tampoco es innegable. Eso no lo puede, eso quizás la izquierda, alguien de la izquierda lo puede negar, pero yo no, yo soy de izquierda. Yo no lo negaría nunca. Al contrario. Entonces, bueno, yo creo que, a ver, resumiendo, creo que lo que quería decir era que Vargas Llosa, siendo de derecha, no estoy de acuerdo con que él critique a Gabriel García Márquez, y sobre todo, no ya por el hecho de que aquello, como se dice, sí, pero ahora no puede defenderse. El hombre ya no puede defenderse, ¿no? No solamente por eso, sino porque es como, miren, es como el pueblo venezolano cuando pusieron a Hugo Chávez. Señores, hay que darse cuenta que años y años de presidencia derechista en aquel lugar, en aquel país también también lo traía virado de cabeza. Entonces vamos, aquí se sabe que los países occidentales que se han llamado, que se llaman, o que se autotitularon del primer mundo porque son desarrollados, son los que verdaderamente tienen el empuje para levantar una nación desde cero. Son los únicos que tienen los recursos, porque se los han robado, pero los tienen. Entonces es muy difícil para una nación pobre también hacer
levantar un proyecto desde, vamos, como si fuese un ave fénix, porque la verdad que Cuba lo que estaba era en candela en aquella época. Era cenizas. Cuba era para los millonarios y los extranjeros que tenían dinero. Esa es Bien, la verdad. bien, José Mario. Bueno, gracias por tus comentarios desde tu esencia, ¿no? De cubano, ¿no? Por tu sinceridad, por revelarnos esos datos que son respetables. Recuerden que tampoco lo que dice Vargas Llosa pues es solamente una crítica. Al contrario, él trata de comprender a su amigo, ¿no? Y trata de verlo desde la perspectiva del Gabo, que definitivamente era otra, ¿no? A la que tuvo Vargas Llosa. Pero creo que hay una situación muy alturada en la crítica, no es una crítica destructiva, ¿no? Es al contrario, es como una explicación a lo que le pudo haber pasado a Vargas Llosa de haber vivido eh, lo que vivió el Gabo, ¿no? Pero vamos a ver qué nos dice Saltiel, desde México, ¿no? Bienvenido, Saltiel. Muchas gracias, Jorge. Muy buenos días a todos mis hermanos latinoamericanos, escritores, ¿cómo están? Y bueno, yo quiero hablar más en relación a cómo la gente común de aquí, de esta República Mexicana, a la cual tanto le deben tanto Vargas Llosa como Gabriel García Márquez, lo mirábamos a ambos. Eh, en México, la figura de Gabriel García Márquez se identificó más como esa persona bonachona, populachera, así llamamos nosotros aquí a alguien que se identifica mucho con el público, con la gente. Este, no hay que olvidar que, fíjense, algo que poco se ha comentado, la obra cumbre de García Márquez, que yo los considero Cien años de soledad, la concibió y escribió aquí, en México, paradójicamente a lo que se piensa, ¿no? De ahorita que veíamos a Aracataca y de Colombia y todo, aquí la concibió. Si bien es cierto, sus recuerdos lo rememoran a su vida infantil, a los personajes que ya se acaban de mencionar por las personas que participaron, ¿no? De la idea de turista, pero fue aquí, fue en un viaje que hizo de la Ciudad de México, en donde vivió prácticamente la mitad de su vida, ¿verdad? Desde el año de 1961 hasta el 2014 que murió, aquí vivió en México. Hizo, pues obviamente, ¿no? Viajes a diferentes partes del mundo, pero aquí fue donde vivió. Y en un viaje que hizo de la Ciudad de México a un puerto muy famoso que se llama Acapulco, en ese trayecto él concibió como que fue el punto de unión de todos sus recuerdos y de cómo conseguirlos a través de una novela que fue Cien años de soledad. Y tras ese viaje, al regresar a la Ciudad de México, donde tenía su casa, él se encerró durante 18 meses, más de un año y medio, para poder concretar esa obra cumple, ¿no? Y bueno, durante todos esos años, él, incluso lo que se acaba de mencionar por Jorge, ese famoso puñetazo que le propina Vargas Llosa a Gabo, aquí en México fue donde se lo pegó. Durante una presentación de una película en un escenario magno. Yo creo que es paradójico, ¿no? Como en un sitio dedicado a las bellas artes, porque fue en el Palacio de Bellas Artes, así se denomina, un sitio muy hermoso que hay en la Ciudad de México, que los invito, ¿verdad?, a que lo conozcan si alguno no lo conoce aún. En el año de 1976, ahí fue donde tuvieron esa pues, diferencia pugilística. Y obviamente, ¿no? Vargas Llosa estaba en muy buenas condiciones, además de que él conocía ya el arte del boxeo, ¿verdad? Y pues le propina ese golpe, que incluso hay un fotógrafo que que tuvo el tino, ¿no? De fotografiar exactamente a García Márquez según instantes después del golpe y donde estaba desconcertado, ¿no? Y bueno, después se especuló, nada más ahondando un poquito a lo que comentaba Jorge, ¿no? De las preguntas que hacía la gente, ¿a qué se debió? Pues por lo general la versión que se tiene aquí, y fue un poco confirmada, sobre todo por Vargas Llosa, porque García Márquez se mantuvo siempre muy recatado sobre dar una respuesta. Parece ser que fue una situación doméstica, ¿no? Donde pues Vargas Llosa tenía una diferencia o problemáticas con su esposa. García Márquez era su confidente y al parecer pues hubo unos comentarios que le hizo Gabriel García Márquez y su esposa a la esposa de Vargas Llosa, donde pues Vargas Llosa consideró que estaba traicionando lo que le había comentado en secrecía,
a García Márquez y pues en cuanto lo vio en esa presentación de una película en Bellas Artes, pues se fue sobre él y sin mediar palabras le propina ese golpe. Pero fue aquí en México. Entonces, esa es la visión que tenemos nosotros los mexicanos de García Márquez. Incluso yo creo que muchos de ustedes han escuchado y han bailado igual que yo al ritmo de una canción que le compuso un gran compositor mexicano, Óscar Chávez, que se llama Macondo esa canción. Y es una canción con un ritmo muy guapachoso, ¿no? Muy bailador, y donde hace una rememoración de los personajes de Cien Años de Soledad. Esa canción, perdón, es mundialmente conocida y es como un himno, ¿no? Y esas famosas mariposas amarillas, ¿verdad? Que caracterizaron a un pasaje de esa obra. Y todo eso ocurrió aquí en México. A diferencia de Vargas Llosa, Cabo, a pesar de que sí pues, participaba y tenía sus círculos de intelectuales donde ellos comentaban sobre las situaciones políticas, personales, lo que ellos, cómo veían la situación latinoamericana, sí fue más mesurado. Vargas Llosa, por otra parte, aquí en México se le considera un personaje muy distante. Incluso hay un título que se le dio que se llama El Logro Filantrópico. Muchísimo se le considera a Vargas Llosa, porque era una persona muy tajante, muy cortante, incluso en una entrevista televisada en los años 70, donde prácticamente la hegemonía del partido político que durante 80 años gobernó nuestro país, controlaba mucho los medios. Él abiertamente, en una entrevista que se le hizo, dijo, en una entrevista a nivel nacional, que México era la dictadura perfecta. De ahí se han hecho muchas películas y novelas. Entonces, pues en esa época fue tremendo, ¿no? Que alguien, un extranjero, estuviera aquí en México y criticara de esa manera tan dura y dijera una verdad. Pero como aquí en México hay un refrán que dice, la verdad no peca, pero incomoda. Entonces sí, eso es lo que caracterizó mucho a Vargas Llosa, ¿no? Un discurso, sí, muy fino, muy bien estructurado, pero muy radical y de mucha confrontación. Y por eso la imagen que se tiene aquí, pues, repito, del ciudadano común, de aquel que no ahonda en su literatura o en sus posturas políticas, pues mira a Gabo como alguien más cercano. Incluso aquí en nuestro estado hay personas que convivieron con él en sus últimos años y presumen las fotografías que se tomaron en su casa, ¿no? Donde sale Gabo vestido con su traje blanco impecable, ¿no? Y ellos a su alrededor. Y por eso les digo, la imagen de él es más cercana, más de un hombre bonachón. Incluso los últimos años antes de fallecer, a él lo visitaban las personas a su casa y él salía y platicaba, le llevaban serenatas, cosa que no se tiene referencia que haya pasado con Vargas Llosa. Entonces, eso es lo que yo quise comentarles más, cómo se visualiza la obra de uno y de otro. Y yo creo que eso repercutió también en el conocimiento de sus obras. A pesar de que ambos en los años 60 y 70 fue donde tuvieron una copiosa interacción aquí en nuestro país, con círculos de intelectuales y todo, la obra de Vargas Llosa prácticamente no es muy conocida por el público en general, por el ciudadano común. Sin embargo, la de Gabriel García Márquez sí lo es. Como que precisamente por esas actitudes como que hubo más clic, más difusión. Entonces, así es como digamos, el ciudadano promedio visualiza a ambos, ¿verdad? Y sí, definitivamente, al hablar a nosotros del hermano Gabriel García Márquez, pues inmediatamente se nos dibuja una sonrisa en el rostro, ¿no? Lo vemos así y no tanto de nosotros, hermano latinoamericano Vargas Llosa. Gracias. Bien, bien, gracias, Altiel. Efectivamente, ¿no? Bueno, hay una identificación también por lo que vivió allá, ¿no? Y por aquella frase de la dictadura perfecta, ¿no? Del TRI de México, que no paraba de gobernar a México. Lamentablemente, pues ahí se establecieron, pero prácticamente durante décadas. Y eso provocó que Vargas Llosa tuviera ese comentario polémico, ¿no? Que de alguna manera lo sacó de México. Igual le pasó en Venezuela también, ¿no? Últimamente, cuando anduvo por ahí, fue condenado. Decían que lo iban a detener, ¿no? Pero el comandante no lo hizo detener, dejó que realizara su foro
y que se retirara del país. Pero sí hubo también esa polémica en tiempos donde todavía estaba el comandante Chávez vivo. Pero bueno, son situaciones que no tienen nada que ver con la literatura específicamente, pero que nos permiten apreciar más allá de lo que se escribe, ¿no? En este caso, más allá de la literatura, precisamente, a estos grandes escritores. Pero ya para terminar, para ir terminando, porque la lluvia por aquí nos dicen que por ahí la tormenta está fuerte en Aracataca, en el Macondo. Eh, Vamos a ir a la parte de la tesis doctoral de Vargas Llosa, Cien años de soledad, ¿no? Vargas Llosa confiesa que Cien años de soledad pues lo deslumbró. Ya le gustaban las obras anteriores de García Márquez, como le habíamos comentado, pero esa novela fue una revelación. Escribió un artículo titulado El Amadís en América, donde comparaba la novela con las grandes gestas caballerescas por su capacidad de fundir lo imaginario con lo histórico y lo social. Para él era la gran novela de caballerías latinoamericana para Mario Vargas Llosa. Lo que más le impresionó fue su capacidad de seducir tanto al lector culto y exigente como al lector elemental, que solo sigue la anécdota. Y es verdad, tú te introduces en Cien años de soledad y lo puede hacer el erudito, el que está buscando una lectura bastante culta, pero también lo puede hacer aquel que simplemente está buscando la anécdota. Y lo va a encontrar en Cien años de soledad. De allí que existe ese imán, esa atracción en esa historia, en ese genial libro del Gabo. Pocas obras maestras logran eso. Por eso no solo escribió sobre García Márquez, sino que comenzó a enseñarlo Vargas Llosa, ¿no? O sea, no solamente él escribió sobre él, sino hizo varias presentaciones. El primer curso lo dio en Puerto Rico, luego en Inglaterra y finalmente en Barcelona. De esas clases surgieron las notas que se convertirían en su tesis doctoral, publicada como Historia de un deicidio, uno de los estudios más ambiciosos sobre la obra del Gabo, ¿no? O sea, para que ustedes vean que sí ha habido una amistad más allá incluso de lo normal, ¿no? Por parte de Vargas Llosa, a pesar del golpe, como lo comentaba Saltiel, pues ese golpe fue de cariño o de algunas anotaciones que por ahí nos hacen llegar también. A veces cuando hay lío de faldas, ¿no? O de por medio está la, la controversia por una revelación hacia una mujer, pues eso hace que pueda acontecer algo inesperado, ¿no? Bueno, la gran pregunta sería, ¿leyó García Márquez Historia de un deicidio? ¿Alguien sabe algo al respecto? Por aquí tenemos alguna respuesta al respecto, pero si es que hubiera alguien que nos dé algún comentario sobre si el Gabo efectivamente leyó Historia de un deicidio, que es la tesis doctoral de Vargas Llosa sobre Cien años de soledad. ¿Tiene alguna opinión al respecto? ¿Ha rebuscado algo, ha escuchado algo al respecto? ¿No? A ver, Fred, te escuchamos. A ver si está por ahí Fred. No, no está Fred. Hola. Tu micrófono, Ariel eres, ¿no? Sí, sí. Tu micrófono está desactivado, Ariel. Actívalo. Ahora sí, ahora sí. ¿Ya? Bienvenido, bienvenido. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Ya, bueno, buenas tardes o buen mediodía aquí desde Cuba. Saludos a todos, saludos a la Universidad Prehispana. Si Gabriel García Márquez leyó el ensayo sobre la obra suya hecha por Vargas Llosa, quizás sí, quizás no, pero yo creo que mejor que leer el ensayo fue escuchar la misma palabra de su amigo sobre su obra, ¿no? Sobre esos entramados que maravillaron a ese escritor de corte realista y con más estética de prosa francesa, sobre todo un gran admirador de Flaubert, que era Vargas Llosa, ¿no? Ya luego, después que sucede lo del golpe, Vargas Llosa decide que no se siga publicando este libro. Y ahí sería la gran inquietud, ¿no? Yo creo que eso le dio más vigor
a este libro y como usted decía, que el Vargas Llosa creo que es el gran intérprete de esta novela, ¿no? Porque me parece que hay algo importante que decir, que Vargas Llosa quiso ser un escritor de corte fantástico y nunca se acomodó a esta estética. Sin embargo, admiraba a Rulfo, admiraba a Carpentier, admiraba a Borges, eh, también Gabriel García Márquez. Y hay un punto de comunión en ellos, que son con estos padres, pero hay un punto de comunión incluso donde las aspiraciones son distintas para ambos, aunque la literatura es la misma, ¿no? Y es William Faulkner. Estoy yendo un poco del tema, pero quisiera abordarlo, no sé si estoy robando tiempo. Sí, sí, continúa, ¿no? Bien. A Vargas Llosa le encanta la estructura de William Faulkner. Este es el Vargas Llosa este que tenemos de la Casa Verde, este es el Vargas Llosa que tenemos de Conversación en la Catedral. A Gabriel García Márquez le encanta la línea de Faulkner, que es emular a la Biblia, la creación humana, emular a Dios, emular al demiurgo, desde Faulkner inventando un pueblo inexistente. Entonces, yo creo que ahí está la riqueza de estos dos escritores en sus comuniones y en sus contrastes, o sea, en este contraste de comuniones y diferencias. Lamentablemente llegaron a la violencia, ¿no? Pero, ¿qué más se podía esperar si hasta la política estaba metida en el medio? Ahora, yo no sé si Gabriel García Márquez era un amante de la ideología comunista. Yo creo que él nunca se consideró comunista. Vargas Llosa sí. Incluso hasta tuvo el carnet siendo joven. Yo lo que sí creo que a Vargas Llosa le gustaba la política y a Gabriel García Márquez le gustaban los políticos, sobre todo los generales. Es lo que pienso, ¿no? Y para terminar, yo creo que ambos escritores siguen un precepto o un análisis que regala a Carpentier en la década del 70 en un programa español que se llama A Fondo, que es entrevistado por el periodista Serrano, ¿no? Y dice Carpentier que Latinoamérica está condenada a la literatura de la épica. Y esto lo podemos ver incluso en ambos, en Gabriel García Márquez y en Vargas Llosa, que son los grandes exponentes de esta generación llamada del boom, ¿no? Entonces, bueno, nada, quería compartir esto. Bien, bien. Gracias, Ariel. Vámonos con Jaime. Jaime Rodríguez Maté. ¿Te escuchamos, Jaime? Buenas. Es que justo hoy estoy en una fiesta de cumpleaños, la de mi hija, entonces tengo que moverme para poder hablar, pero aprovecho. No sé si haya Gabriel García Márquez tenido la oportunidad, no tengo esa información y como bien sabes, Jorge, yo no soy un estudioso académico, siempre he sido más una persona que va por los márgenes del autodidacta. Pero lo que sí quiero que no se nos olvide y me gustaría reflexionar un poco al respecto es que muchas veces los datos anecdóticos sobre las rencillas entre Vargas Llosa o sobre las posiciones ideológicas nos hacen olvidarnos de lo sustancial. Y yo creo que voy a resaltar una de las cosas que más me ha sorprendido de esta entrevista y de tus apuntes, Jorge, y es el hecho de que tú nos has presentado una faceta que muy pocos conocemos de Vargas Llosa, y es la faceta del estudioso de Gabriel García Márquez. Tú nos has enumerado un sinnúmero de estudios y trabajos en los que Mario Vargas Llosa analizaba e investigaba la obra, y no solo la investigaba, sino también la transmitía, le hacía, por decirlo de alguna manera, publicidad. Y yo creo que eso trasciende cualquier rencilla ideológica o cualquier dificultad o lucha entre ideologías que haya habido. Y otra cosa que también me parece que opaca la idea de la política es siempre la verdadera sustancia que hay en las obras literarias. Y por eso quisiera yo hacer el ejercicio que hice antes, que es intentar recordar algunos títulos que son fabulosos de Gabriel García Márquez. Hay una historia que a mí me obsesionó y que leí mucho y me gustaría recordarla, y es El último viaje del buque fantasma, que está en los 12 cuentos peregrinos, si no me equivoco,
o en La Cándida Heréndira o su abuela La increíble triste historia de La Cándida Heréndira y su abuela desalmada. No sé en cuál estará, pero es la historia de un joven que ve en todas las noches un buque que nadie ve. Y al final, cansado de que nadie le creyera, va y ancla ese buque a su pequeña balsa y lo arrastra hasta la costa y todos finalmente ven cómo ese buque se estampa, ¿no? No sé contra qué muelle sería, pero imaginé el muelle de algún pequeño pueblo en las márgenes de alguna playa del Caribe. Ese relato es verdaderamente fantástico y me gustaría recordar también la técnica narrativa que utiliza entre una especie de monólogo interior del personaje y una narración en tercera persona. Y otra historia que me parece, otro relato que me parece que vale la pena recordar es el rastro de tu sangre en la nieve. Y yo creo que ese quizás sea uno de los momentos más importantes de la literatura de Gabriel García Márquez, porque ahí es donde podemos encontrar un paradigma perfecto de lo que es el realismo mágico, como en una noche antes del matrimonio entre una pareja que está en París, la chica para mostrar el anillo de propuesta que le hizo su novio se pincha con una rosa un dedo y ese dedo, esa pequeña herida a lo largo de todo el relato no deja de sangrar y no deja de sangrar. Y, y paulatinamente la chica se va desangrando, ¿no? Va perdiendo toda su sangre hasta que finalmente muere. Esa hipérbole, esa realidad imposible que de pronto de un hecho cotidiano y para cualquier persona indiferente se resulta esta mágica transformación hacia el absurdo, hacia lo imposible, hacia una realidad alternativa. Yo creo que es una de las cosas con las que podríamos quedarnos de la literatura de Gabriel García Márquez. Bueno, los saludo, me encanta estar con ustedes, Jorge, muchas gracias por esta posibilidad de participar. Gracias, Jaime. Siempre bienvenido. Vámonos con Galtiel. Sí, ay, con micrófono abierto. Vamos a ver, creo que ahora sí, ya. Ok, gracias. Sí, es nada más para tratar de dar respuesta a lo que comentabas, Jorge, de que si sabíamos algo sobre esta tesis doctoral que hizo Vargas Llosa en relación a 100 años de soledad de Gabo, de historia de un deicidio. Y sí, ahorita hice una búsqueda rápida y hay dos posturas, ¿no? Una muy clara, que es un testimonio que hizo García Márquez a una escritora mexicana muy conocida, Elena Poniatowska, que fue una de sus amigas cercanas aquí en México, en el año de 1973, 2 años después de que se publicó Historia de un deicidio, y donde él categóricamente a una pregunta de Poniatowska específica si la había leído, él lo niega categóricamente, dice que no, jamás la ha leído. Y hay, por otro lado, una pregunta que se le hizo a Vargas Llosa sobre ese mismo tema, y donde él afirma que Gabriel García Márquez le confesó que en un viaje que hizo en avión a Londres, a Inglaterra, durante ese trayecto leyó completamente la tesis y que le hizo una infinidad de anotaciones y que incluso tenía pensada regalársela a Vargas Llosa, ¿verdad? Cosa que el autor menciona, Vargas Llosa menciona que nunca lo recibió. Entonces, la gente que se ha especializado, digamos así, en análisis de este tema en especial, al final concluye que probablemente leyó una parte nada más de esa tesis, algunas hojas, y que tal vez hizo algunas anotaciones, pero que no hay una lectura completa del documento. Así que, pues, no sé a quién atribuirle mayor veracidad, ¿no? Si a la afirmación categórica que hizo Gabo en vida, ¿verdad? De que jamás la había leído, o a que Vargas Llosa, pues, dijo que él, el mismo Gabo, le había dicho que completamente y con una infinidad de anotaciones. Eso yo creo que nos queda más que nada este tipo de interpretaciones y bueno, como a muchas cosas, ¿no? A la especulación. Gracias. Bien, gracias, Altiel. Creo que también estaba levantando la mano Xavier o me equivoco. Horacio me dicen, Horacio que está levantando la mano. A ver, Horacio, te escuchamos, Horacio, bienvenido.
A ver. No, yo quería ir un poco más profundo, entrar un poquito en el inconsciente de la obra de García Márquez y no tanto en las manifestaciones externas ideológicas, sino entrar en ese mundo ilusorio que él armó, que incluso afectó a nivel mundial, ¿no es cierto? La ciudad de Aracataca, ellos intentaron modificarle el nombre y ponerle Macondo justamente, y no pudieron hacerlo por una cuestión jurídica, porque tenían que modificar todos los títulos de propiedad, etcétera. Pero esto nos marca también esa ilusión interna que él tenía de modificar lo externo, o sea, las injusticias sociales, que las interpretó en su contexto a través del, digamos, socialismo o, digamos, la Revolución Cubana, pero su proceso de pensamiento se observa que también hay modificaciones en esa tendencia, y vemos que ese mundo imaginario que él hizo nos genera todos un Macondo interno, es decir, una búsqueda, una conexión, digamos, espiritual tal vez, donde un mundo más justo es posible. Por eso esos 100 años de soledad yo los interpreto como 100 años de espera, 100 años de cambio, 100 años de que las cosas pueden ser distintas. Entonces yo veo que cada uno tenemos un Macondo interior, una conexión que podemos buscarla. De ahí, digamos, el fracaso de todas las tendencias, para mí, políticas y religiosas. Religar es volver a conectarse con esa parte interior. Y él, creo que con esa obra lo ha logrado en forma ilusoria, inconsciente tal vez, pero que se proyecta en la voluntad de cada uno de nosotros de ver un mundo más justo. Bien, bien. Bueno, gracias por tu comentario, Horacio, y siempre bienvenido. Ya vamos a ir a la parte final. La pregunta que habíamos dejado era si leyó García Márquez Historia de un deicidio. Bueno, la anotación que nos hizo Saltiel, interesante, y nos quedamos con la revelación, pues, que inicialmente hemos venido transmitiendo, ¿no? De qué manera Vargas Llosa veía, observaba al Gabo, ¿no? Ya que el último en irse de este mundo ancho y ajeno, pues ha sido Vargas Llosa. Y Vargas Llosa, pues, cuenta que García Márquez le dijo haber leído el libro durante un viaje a Londres, que lo tenía lleno de anotaciones y que se lo entregaría. Ese momento, como también nos lo recordaba Saltiel, pues nunca llegó. Nunca vio esas anotaciones, pero sí supo que lo leyó. De hecho, los datos biográficos del libro se los dio el propio García Márquez. Sin embargo, hay una anécdota curiosa, ¿no? Y aquí nuevamente viene la polémica. Durante una escala en Buenaventura, conoció a la familia del Gabo, incluido su padre, ¿no?, quien le reclamó por haberle cambiado la edad a su hijo. Vargas Llosa respondió que había puesto la fecha que el propio García Márquez le había dado. El escritor se incomodó tanto cuando se lo mencionó en Barcelona que Vargas Llosa prefirió cambiar de tema. ¿Coquetería? Se pregunta, tal vez. Bueno, hay algunos, por lo general, bueno, las mujeres son las que suelen rebajarse la edad, ¿no? Pero parece que por aquí hubo algo por el estilo. Bueno, llegamos al misterio de esta genialidad. Escribir la historia de un deicidio fue un placer, dice Mario Vargas Llosa. Disfrutó reconstruyendo el proceso creativo de García Márquez, que era fascinante. En conversación, el Gabo era divertido, lleno de anécdotas, y eso también lo comentamos al principio, con una capacidad narrativa oral extraordinaria, como muchos amigos que conocemos, ¿no?, que cuando están en la intimidad amical, pues son espectaculares. Pero en anotación de Vargas Llosa, Gabo no era un intelectual en el sentido estricto.
Funcionaba como artista, como poeta, guiado por intuiciones, instintos, pálpitos. No elaboraba conceptualmente lo que hacía, ni estaba en condiciones de explicarlo. Vargas Llosa percibía que García Márquez no era plenamente consciente de las maravillas que lograba al escribir. Quizás por eso le incomodaban los intelectuales como Octavio Paz, que pensaban todo, que querían explicarlo todo. El Gabo era antítesis, alguien que creaba desde el misterio, no desde la teoría. ¿Qué quería García Márquez para América Latina? En opinión de Vargas Llosa, concluye que García Márquez era profundamente latinoamericano. Sus mitos, su lenguaje, sus gustos estaban arraigados en la cultura del continente. Aunque su vida transcurrió principalmente entre Colombia y México, su visión era continental. Quería que América Latina saliera del subdesarrollo, que fuera socialista, aunque su idea del socialismo era muy suya, no demasiado elaborada, ni desde lo económico ni desde lo político. Era más una intuición ética, una esperanza cultural. Es lo que observa Vargas Llosa del gran Gabo. Y bueno, es parte de lo que hemos tratado de transmitir en esta visita a Aracataca, que por ahí se quedó un tanto truncada. Vamos a continuar visitando Aracataca, estén atentos, los vamos a volver a invitar para seguir descubriendo a los Buendía, como hoy lo vimos con todo y su indumentaria, ¿no? A las Remedios, a las Úrsula y Guarán, que todavía transitan por América Latina, que las creíamos que ya no estaban, que solamente pertenecían a un libro, pero no es así. Las tenemos compartiendo el pan de cada día por estos lares. Así es que el agradecimiento del caso a todos y bueno, simplemente invitarlos a una nueva cita aquí en este concurso, que es más que un concurso, un curso sobre lo que debemos de tener siempre presente en nuestra literatura. Gracias, amigos, por estar del otro lado del Atlántico, del Pacífico, del Caribe, del mundo. Un abrazo a la distancia. Recuerden que la cita es por Telestar Televisión Supercable Canal 3. También estamos por Surimar Televisión y por Virtual Televisión. Hasta la próxima. Chao. Gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Hasta pronto. Saludos. Gracias. Saludos a todos. Hasta luego. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. En los pasos paisajes de Macondo es el pueblo mágico creado por Gabriel García Márquez en 100 años de soledad. Resuenan las historias de los Buendía, una familia atrapada en un ciclo interminable de grandezas y desgracias. José Arcadio Buendía, el visionario patriarca, fundó Macondo con sueño de progreso, siempre en busca de los secretos del universo, mientras Úrsula y Guarán, su incansable esposa, mantenía el hogar unido con su fuerza y sabiduría. Estos personajes, junto con una pléyade de descendientes, nos muestran que Macondo no es solo un lugar, sino un espejo de la humanidad. Sus alegrías y tragedias, esperanzas y desesperanzas, tejen una saga que trasciende el tiempo y el espacio, invitándonos a reflexionar sobre nuestras propias existencias y la inexorable rueda del destino. Así, los Macondos de García Márquez nos llevan en un viaje por los senderos del extraordinario, recordándonos que en la vasta narrativa de la vida todos somos